Agosto de 1944, Francia ocupada. Tras el éxito del desembarco de Normandía, las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente hacia el interior de Francia, pero enfrentaban una crisis logística crítica. ¿Cómo mantener miles de toneladas de suministros fluyendo desde la costa hasta las tropas en constante movimiento? Así nació el Red Ball Express, la mayor operación de transporte militar por carretera de la historia. Los generales alemanes se rieron cuando llegaron los primeros informes a los búnkeres. Camiones estadounidenses, cientos de ellos cruzando las carreteras francesas como hormigas cargando migas. Para los veteranos de la Blitzkrieg, esos vehículos civiles adaptados parecían una cruel broma del destino. Pero la risa se transformaría en pesadilla. Esta es la historia de cómo los camiones de Detroit se convirtieron en más letales que los Panzer de Krupp. El mundo estaba a punto de descubrir que las guerras modernas no se ganan solo con acero y pólvora, sino con caucho y gasolina, sudor y determinación inquebrantable. El general Erich von Albrecht ajustó su monóculo mientras examinaba los informes de inteligencia esparcidos sobre la mesa de roble del búnker. El olor a concreto húmedo se mezclaba con el aroma del tabaco que flotaba en el aire pesado del comando alemán en Francia. Sus manos, acostumbradas al frío toque del acero de las condecoraciones, ahora temblaban imperceptiblemente al pasar documento tras documento que describía el avance aliado. Los números parecían imposibles. Miles de vehículos moviéndose simultáneamente por las carreteras francesas, como un río mecánico que no dejaba de fluir. Para un hombre que había comandado divisiones blindadas en Polonia y Francia, esos camiones estadounidenses representaban todo lo que despreciaba en la guerra moderna. El coronel Franz Weber entró en el búnker cargando una carpeta llena de nuevos informes, el sonido de sus botas resonando contra las paredes de concreto como martillos golpeando yunque. Su respiración era agitada, no por el esfuerzo físico, sino por la urgencia de la información que traía. El sudor en su frente brillaba bajo la luz amarillenta de las lámparas suspendidas, mientras sus dedos nerviosos tamborileaban contra el cuero desgastado de la carpeta militar. Weber había pasado la madrugada analizando fotografías aéreas e interrogando prisioneros capturados, y cada nueva evidencia confirmaba sus peores temores. La máquina logística estadounidense no solo era eficiente, era implacable, como un engranaje industrial que había encontrado su ritmo perfecto de operación. Von Albrecht levantó la vista del mapa, donde pequeños alfileres rojos marcaban las posiciones enemigas conocidas, y una sonrisa sardónica curvó sus labios finos cuando Weber se acercó. El general había enfrentado los tanques rusos en Stalingrado y los blindados ingleses en el norte de África, pero esos camiones estadounidenses le parecían risibles en comparación. Sus manos experimentadas, que habían sostenido las riendas de caballos de guerra prusianos y empuñado sables familiares, ahora apretaban un vaso de schnapps mientras consideraba lo absurdo de la situación. Para un hombre criado en la tradición militar alemana, donde la velocidad y la fuerza bruta de los Panzer definían el destino de las batallas, la idea de que camiones civiles pudieran ser decisivos en una guerra parecía una ofensa a la propia arte militar. El aroma fuerte del alcohol quemaba su garganta mientras se preparaba para escuchar otro informe sobre esos cajones de metal estadounidenses. Weber abrió la carpeta con movimientos precisos, revelando fotografías aéreas que mostraban largas filas de vehículos serpenteando por las carreteras de Francia como serpientes mecánicas. El olor del papel fotográfico químico invadía sus narices mientras extendía las imágenes sobre la mesa, cada una revelando detalles más perturbadores sobre la operación enemiga. Sus dedos trazaban las rutas identificadas en las fotos, siguiendo las arterias por donde fluía la sangre vital de la máquina de guerra estadounidense. Las fotografías capturaban algo que los alemanes habían subestimado completamente: la capacidad industrial estadounidense de transformar la guerra en una operación de manufactura en masa. Weber podía sentir el peso de cada imagen en sus manos, como si fueran fragmentos de una profecía oscura que comenzaba a hacerse realidad ante sus ojos. Von Albrecht soltó una risa ronca al examinar las primeras fotografías, el sonido resonando por el búnker como el rugido de un animal herido. Para él, esos camiones representaban todo lo que estaba mal con la forma de hacer la guerra de los estadounidenses. Demasiado prácticos, demasiado industriales, sin el honor ni la tradición que definían el verdadero arte militar. Sus manos, marcadas por las cicatrices de décadas de servicio, temblaban ligeramente mientras sostenía cada imagen. No por miedo, sino por la creciente indignación. El general había dedicado toda su vida al estudio de la guerra como una forma de arte, donde la estrategia y el coraje individual determinaban el resultado de las batallas. Pero las fotografías mostraban algo diferente, un enfoque mecánico y sistemático que reducía la guerra a una cuestión de logística y suministros. ¿Cómo se atreven a llamar a esto guerra?, murmuró para sí mismo, mientras el sabor amargo del schnapps aún quemaba su boca.
El soldado Thomas Jenkins sintió el volante de madera áspero deslizándose entre sus manos sudorosas mientras conducía su camión GMC por la carretera polvorienta que atravesaba el campo francés. El rugido constante del motor diésel de 6 cilindros vibraba a través de todo su cuerpo, desde los huesos de los brazos hasta la base de la columna, creando un ritmo hipnótico que lo mantenía alerta durante las largas horas de conducción. El penetrante olor a aceite quemado se mezclaba con el aroma dulce de los campos de trigo que se extendían más allá de las cercas rotas por la guerra. Sus ojos, rojos por la falta de sueño y el polvo levantado por los convoyes, variaban constantemente entre la carretera frente a él y los espejos retrovisores, donde la silueta de otros camiones formaba una procesión interminable. Jenkins había crecido conduciendo tractores en las plantaciones de algodón de Mississippi, pero nunca imaginó que sus habilidades al volante lo llevarían a través de los campos de batalla de Europa, transportando municiones y suministros que mantendrían viva la ofensiva de Patton. El teniente Robert Clark se inclinaba sobre mapas extendidos en una mesa improvisada hecha de cajas de municiones, sus dedos trazando rutas a través del laberinto de carreteras secundarias francesas. La textura rugosa del papel militar contrastaba con la suavidad de los bolígrafos que usaba para marcar los puntos de abastecimiento y las áreas de peligro conocidas. El sonido distante de motores llegaba hasta la tienda de comando como una sinfonía mecánica ininterrumpida, recordándole constantemente la magnitud de la operación que coordinaba. Gotas de sudor caían de su frente sobre los mapas, dejando pequeñas manchas oscuras que se mezclaban con las anotaciones en tinta azul. Clark había estudiado ingeniería en la Universidad de Michigan antes de la guerra, pero nunca imaginó que sus conocimientos en logística serían puestos a prueba a una escala tan gigantesca. Cada ruta que planeaba significaba la diferencia entre soldados estadounidenses bien abastecidos o unidades enteras quedándose sin municiones en el momento crítico de la batalla. El sargento Miguel Ramírez revisaba por 10ª vez la munición de la ametralladora calibre 50 montada en su jeep, el metal frío del arma contrastando con el calor que irradiaba del motor sobrecalentado. El olor ácido de la pólvora aún impregnaba sus narices desde el último enfrentamiento con patrullas alemanas, mezclándose con el aroma de diésel que parecía haberse convertido en parte permanente de su piel y uniforme. Sus ojos oscuros barrían constantemente el horizonte en busca de señales de emboscada, mientras sus manos callosas revisaban automáticamente cada cargador y granada en su equipo. Ramírez había crecido en las calles de East Los Ángeles, donde aprendió que la vigilancia constante era la diferencia entre la vida y la muerte, una lección que ahora se volvía aún más vital en las peligrosas carreteras de la Francia ocupada. El rugido de los camiones que escoltaba creaba una pared sonora que ocultaba las posibles amenazas, obligándolo a confiar más en los instintos que en la audición para detectar los peligros inminentes. En los búnkeres alemanes, Weber seguía arrojando evidencias sobre la mesa de von Albrecht, cada documento revelando una nueva dimensión de la operación logística estadounidense que desafiaba todo lo que conocían sobre guerra móvil. Las fotografías mostraban no solo camiones aislados, sino verdaderas serpientes mecánicas compuestas por cientos de vehículos, moviéndose simultáneamente por múltiples rutas, como arterias de un organismo gigante que alimentaba la máquina de guerra aliada. El olor a tinta fresca de los informes recién llegados se mezclaba con el aroma rancio del café Ersatz, que se enfriaba en una taza olvidada sobre una pila de mapas desactualizados. Weber podía sentir la textura pegajosa del sudor en sus manos mientras hojeaba documento tras documento, cada uno confirmando que los alemanes habían cometido un error de cálculo catastrófico. Los números eran abrumadores, más de 6.000 camiones moviendo 20.000 toneladas de suministros diariamente, una capacidad que transformaba radicalmente el equilibrio de fuerzas en el teatro europeo. Von Albrecht finalmente dejó de sonreír cuando Weber colocó frente a él una fotografía aérea particularmente reveladora. Una sola carretera francesa donde más de 200 camiones estadounidenses formaban una fila continua que se extendía más allá del horizonte. La imagen capturaba algo que hizo que el general sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. La repentina percepción de que estaba presenciando no solo una operación militar, sino una revolución en la propia naturaleza de la guerra moderna. Sus manos temblaron imperceptiblemente al sostener la fotografía, mientras el peso de la comprensión comenzaba a instalarse en su mente estratégica entrenada. El silencio en el búnker se volvió opresivo, solo interrumpido por el tic-tac metálico de un reloj de pared que marcaba inexorablemente el paso del tiempo que los alemanes ya no tenían. Por primera vez en su carrera, von Albrecht comenzó a entender que no solo se enfrentaba a un ejército, sino a una fuerza industrial que había encontrado una manera de proyectar su poder a través de miles de camiones comunes. ¿Cómo diablos logran mantener tantos vehículos en movimiento simultáneamente?, preguntó Weber, con su voz cargada de una admiración renuente que trataba de disimular.
El Red Ball Express se había convertido en algo más que una operación logística. Era un organismo vivo que respiraba diésel y sudaba aceite, recorriendo las arterias de Francia con una determinación implacable que desafiaba cualquier intento alemán de interrupción. Jenkins sentía eso en cada fibra de su ser mientras conducía su camión a través del amanecer francés, los faros perforando la oscuridad como cuchillas de luz que cortaban el velo de la guerra. El rugido sincronizado de cientos de motores creaba una sinfonía mecánica que resonaba por los valles y colinas, un sonido que los aldeanos franceses habían aprendido a asociar con la libertad que se acercaba. Sus manos, ahora completamente adaptadas a la textura áspera del volante de madera, guiaban el vehículo con una precisión casi instintiva, mientras sus ojos permanecían fijos en la luz trasera roja del camión delante de él. La carga que transportaba, cajas de munición, galones de combustible, raciones militares y equipos médicos, representaba la diferencia entre la victoria y la derrota para cientos de soldados estadounidenses que avanzaban inexorablemente hacia el corazón de la Europa ocupada. Clark había transformado su tienda de comando en un centro nervioso donde decenas de cables telegráficos convergían como las telarañas de una araña gigante, transmitiendo información vital sobre posiciones de convoyes, condiciones de las carreteras y amenazas enemigas identificadas. El olor a papel carbón se mezclaba con el aroma ácido de los cigarrillos que fumaba sin cesar, mientras sus dedos volaban sobre las máquinas de escribir y teléfonos de campaña, coordinando una danza logística de complejidad sin precedentes en la historia militar. Los mapas cubrían cada superficie disponible de la tienda, marcados con símbolos de colores que representaban rutas seguras, puntos de abastecimiento, talleres de reparación improvisados y posiciones de unidades enemigas conocidas. Su uniforme estaba empapado de sudor a pesar del frío de la madrugada francesa, resultado de la tensión constante de gestionar una operación donde cada decisión equivocada podría resultar en la destrucción de convoyes enteros y la muerte de valientes conductores. Clark sabía que estaba participando en algo histórico, pero no tenía tiempo para contemplar la magnitud del momento. Cada segundo desperdiciado significaba suministros que no llegaban a la línea del frente a tiempo. Ramírez posicionó su jeep en una elevación que ofrecía una vista panorámica de la carretera principal, desde donde podía observar la interminable procesión de camiones que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como cuentas de un rosario mecánico recitando las oraciones de la guerra moderna. La ametralladora montada en su vehículo estaba cargada y lista, sus manos experimentadas verificando automáticamente el mecanismo de alimentación, mientras sus ojos barrían constantemente los márgenes de la carretera en busca de señales de emboscada. El sonido de los motores diésel creaba una pared sonora que enmascaraba otros ruidos, forzándolo a confiar más en los instintos que en la audición para detectar amenazas potenciales. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la mañana francesa, mientras el penetrante olor a aceite quemado y escape de camión se mezclaba con los aromas rurales de los campos circundantes. Ramírez había aprendido en las calles de Los Ángeles que la supervivencia dependía de estar siempre un paso adelante del peligro. Una lección que ahora aplicaba protegiendo convoyes vitales que mantenían viva la máquina de guerra estadounidense. En los puestos de comando alemanes dispersos por la Francia ocupada, los informes llegaban con alarmante frecuencia, cada uno confirmando que la operación logística estadounidense había alcanzado proporciones que desafiaban cualquier capacidad de interrupción efectiva. Weber pasaba noches enteras analizando fotografías aéreas e informes de patrullas, tratando de encontrar puntos vulnerables en el sistema de transporte enemigo, pero con cada nuevo análisis descubría que los estadounidenses habían creado una red de redundancia que hacía prácticamente imposible causar daños significativos. El olor del café ersatz, enfriándose en tazas olvidadas, se mezclaba con el aroma del papel húmedo y la tinta de máquina de escribir, creando un ambiente claustrofóbico donde la presión aumentaba con cada hora que pasaba. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los informes que describían los fracasados ataques alemanes contra los convoyes estadounidenses, donde cada camión destruido era rápidamente reemplazado por dos más, como una hidra mecánica que se regeneraba más rápido de lo que podía ser herida. La textura áspera de los documentos militares contrastaba con la suavidad casi aceitosa del sudor que cubría sus palmas mientras contemplaba la magnitud del error estratégico alemán. Von Albrecht finalmente comprendió la verdadera naturaleza de lo que enfrentaba cuando Weber puso ante él un informe de inteligencia que revelaba la capacidad de producción industrial estadounidense. Detroit estaba produciendo más camiones militares en un mes de lo que toda la industria alemana podía fabricar en un año entero. El general sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no por el frío del búnker subterráneo, sino por la comprensión repentina de que estaba presenciando una revolución en el arte de la guerra.
donde la capacidad industrial se había vuelto más decisiva que la genialidad táctica. Sus manos, acostumbradas a sostener mapas que mostraban movimientos de divisiones blindadas y regimientos de infantería, ahora temblaban al examinar gráficos que revelaban flujos de suministros medidos en miles de toneladas diarias. El sonido metálico de su reloj de pulsera marcaba cada segundo de una cuenta regresiva que finalmente comprendía que estaba perdiendo, mientras el sabor amargo de la bilis subía por su garganta. Por primera vez en décadas de carrera militar, von Albrecht se enfrentaba a una fuerza que no podía ser derrotada mediante maniobras brillantes o coraje individual. Estaba luchando contra la propia capacidad industrial de una nación entera convertida en una máquina de guerra. «Han convertido la logística en un arma», murmuró von Albrecht, con su voz cargada de una admiración reacia que mezclaba miedo y respeto. La madrugada de septiembre encontró a Jenkins conduciendo a través de una densa niebla que hacía que la carretera francesa fuera casi invisible, forzándolo a navegar principalmente por el sonido de los motores de los camiones frente a él y el destello rojo de sus faros traseros que cortaban la bruma como faros fantasmales. El volante de madera estaba resbaladizo en sus manos debido al sudor nervioso, pues sabía que estaban atravesando territorio donde patrullas alemanas todavía operaban, cazando convoyes aislados como lobos hambrientos persiguiendo rebaños desprotegidos. El olor húmedo de la niebla se mezclaba con el penetrante aroma a diésel quemado, creando una atmósfera casi surrealista donde la realidad y la pesadilla de la guerra se confundían en una experiencia sensorial única. Cada bache en la carretera bombardeada hacía resonar la carga de municiones en el compartimiento trasero, como tambores lejanos, marcando el ritmo de una marcha fúnebre, recordándole constantemente los riesgos que corrían para mantener abastecida la máquina de guerra estadounidense. Jenkins había recorrido esa ruta decenas de veces, pero cada viaje todavía despertaba la misma mezcla de orgullo y terror, sabiendo que su valentía silenciosa estaba literalmente alimentando la victoria aliada en Europa. Clark emergió de su tienda de comando al escuchar el rugido distante de los motores de los cazas alemanes atravesando el cielo matutino, un sonido que hacía que su estómago se contrajera en anticipación del ataque que sin duda se avecinaba. Sus dedos volaron sobre el equipo de radio, transmitiendo alertas a todos los convoyes en la zona, mientras el aroma ácido de la adrenalina se mezclaba con el olor a café frío y cigarrillos que permanentemente impregnaba su puesto de trabajo. La información llegaba en ráfagas a través de la radio. Stukas al este. Me 109 sobre el sector 7. Convoy Charlie bajo ataque. Cada mensaje representaba vidas estadounidenses en peligro y suministros vitales amenazados de destrucción. Sus manos temblaban ligeramente al marcar posiciones en el mapa, no por miedo, sino por la abrumadora responsabilidad de coordinar una operación donde cada error de cálculo podría resultar en la muerte de valientes conductores y en el fracaso de ofensivas enteras. Clark sabía que estaba participando en un momento histórico donde la capacidad de mantener los suministros fluyendo se había vuelto más crucial que la genialidad táctica, transformando a los tenientes de logística en piezas clave de la máquina de la victoria aliada. Ramírez escuchó el silbido característico de las bombas alemanas segundos antes de que las primeras explosiones sacudieran la tierra alrededor de su jeep, enviando ondas de choque a través de su cuerpo y haciendo que sus dientes vibraran como diapasones humanos. La ametralladora calibre 50 saltó en su montaje mientras él trababa el mecanismo y buscaba objetivos en los cielos grises de Francia, donde las siluetas oscuras de aviones enemigos se zambullían como halcones metálicos sobre sus presas terrestres. El olor azufroso de la pólvora se mezclaba con el aroma dulce y nauseabundo de combustible quemándose, mientras fragmentos de metal caliente silbaban por el aire como avispas asesinas en busca de carne humana. Sus reflejos, perfeccionados en las peligrosas calles de East Los Ángeles, entraron en acción automáticamente mientras disparaba ráfagas de fuego hacia los cazas alemanes, sabiendo que cada bala que disparaba podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para los conductores de los convoyes que protegía. Ramírez podía sentir la vibración del arma recorriendo sus brazos como una corriente eléctrica, mientras los casquillos vacíos tintineaban en el suelo metálico del jeep, creando una música de guerra que resonaría en su memoria durante toda su vida. Weber corrió hacia el teléfono cuando los primeros informes de ataques aéreos alemanes comenzaron a llegar a los búnkeres de comando, esperando finalmente escuchar noticias de éxitos significativos contra los convoyes estadounidenses que llevaban meses desafiando todos los intentos de interrupción. Sus manos sudorosas agarraron el receptor mientras esperaba información de los pilotos de Stuka y Messerschmitt que habían sido enviados en una misión desesperada para romper la columna vertebral del Red Ball Express.
El olor de la expectación se mezclaba con el aroma rancio de cuero mojado y metal oxidado que impregnaba los búnkeres subterráneos, mientras el sonido distante de explosiones llegaba a través de las paredes de concreto como ecos de una tormenta que se acercaba. Cada segundo de silencio en la radio aumentaba su ansiedad, pues sabía que esta podría ser la última oportunidad de causar daños significativos al sistema de transporte estadounidense antes de que se volviera completamente invulnerable. Weber podía sentir el peso de la derrota inminente asentándose sobre sus hombros como una capa de plomo, mientras esperaba noticias que podrían cambiar el curso de la guerra o confirmar definitivamente la superioridad logística estadounidense. Von Albrecht permaneció en absoluto silencio cuando llegaron los informes finales. A pesar del ataque masivo de la Luftwaffe, solo 16 camiones estadounidenses habían sido destruidos, mientras el Red Bull Express seguía operando normalmente, como si los aviones alemanes fueran solo mosquitos molestos atacando a un elefante blindado. El general sintió algo morir dentro de él cuando comprendió que estaba presenciando no solo una derrota táctica, sino el fin de toda una era de la guerra donde la superioridad aérea y la genialidad estratégica determinaban victorias y derrotas. Sus manos, que habían sostenido condecoraciones de múltiples campañas victoriosas, ahora temblaban al sostener informes que describían una máquina logística estadounidense capaz de absorber pérdidas y seguir funcionando con una eficiencia implacable. El sonido de su respiración pesada resonaba en el búnker silencioso, mientras el peso de la comprensión final se asentaba en su mente. Los alemanes no solo se estaban enfrentando a soldados estadounidenses, sino a toda la capacidad industrial de una nación que había transformado la guerra en una operación de manufactura en masa. Von Albrecht finalmente entendió que la Segunda Guerra Mundial no se decidiría en los campos de batalla de Europa, sino en las líneas de producción de Detroit, donde cada camión fabricado representaba otro clavo en el ataúd del Reich de 1000 años. «Mein Gott», susurró von Albrecht, su voz quebrándose como vidrio contra las paredes de concreto. «No solo están ganando la guerra, están redefiniéndola completamente». Jenkins había conducido durante 42 horas consecutivas cuando finalmente se detuvo para repostar en una estación improvisada montada bajo un puente ferroviario bombardeado, donde el olor a gasolina de aviación se mezclaba con el aroma dulce de manzanas podridas esparcidas por un huerto abandonado. Sus ojos estaban tan rojos e hinchados por la extenuación que apenas lograba distinguir los rostros de los otros conductores que se movían como fantasmas entre los camiones estacionados, cada uno con la misma mirada perdida de hombres que habían llevado sus cuerpos más allá de los límites humanos normales. El volante había dejado marcas profundas en sus palmas, surcos que dolían como heridas abiertas cada vez que cerraba las manos, pero que él ignoraba completamente mientras verificaba los neumáticos desgastados y el nivel de aceite del motor sobrecalentado. Soldados franceses de la resistencia se acercaban silenciosamente a los convoyes, ofreciendo café caliente en tazas esmaltadas melladas y trozos de pan negro que sabían a aserrín, pero representaban gestos de infinita gratitud. Jenkins sabía que no podía descansar más de 15 minutos, pues en algún lugar más adelante, soldados estadounidenses dependían de las municiones que transportaba para sobrevivir a los contraataques alemanes que llegarían con el amanecer, convirtiendo cada momento de pausa en una traición potencial a los camaradas que luchaban en las trincheras. Clark colapsó sobre una pila de sacos de arena cuando se dio cuenta de que no había dormido en 72 horas, su cuerpo finalmente sucumbiendo al agotamiento que había estado ignorando con enormes dosis de bencedrina y cafeína industrial. El mapa frente a él se había transformado en una telaraña compleja de rutas rojas y azules que bailaban frente a sus ojos como serpientes alucinógenas, mientras el sonido constante de los motores diésel creaba una sinfonía hipnótica que amenazaba con arrastrar su conciencia hacia un abismo de agotamiento total. Sus dedos aún sostenían un lápiz como si fuera una línea de vida, marcando automáticamente posiciones incluso mientras su mente deslizaba entre la vigilia y el sueño, en un estado liminal donde la realidad y la pesadilla se mezclaban en una pasta viscosa de responsabilidad militar. El penetrante olor a sudor seco se mezclaba con el aroma de papel carbón y tinta de máquina de escribir, creando una atmósfera claustrofóbica donde cada respiración parecía cargar el peso de miles de vidas dependientes de sus decisiones logísticas. Clark sabía que hombres como Jenkins estaban conduciendo más allá de los límites de la resistencia humana, confiando en él para trazar rutas que los mantuvieran vivos mientras cumplían una misión que literalmente estaba redefiniendo el concepto de guerra moderna. Ramírez montó una emboscada para cazadores alemanes que venían atacando convoyes aislados, posicionando su jeep en un bosque de robles donde el olor a hojas muertas se mezclaba con el aroma metálico de munición recién lubricada. Había aprendido a través de informes de inteligencia que una unidad SS especializada en guerra de guerrillas estaba operando en la región,
usando tácticas de ataque y fuga para destruir camiones estadounidenses antes de desaparecer en los bosques franceses como fantasmas uniformados. Sus ojos oscuros barrían constantemente la polvorienta carretera donde sabía que aparecerían los alemanes, mientras sus manos verificaban por centésima vez el mecanismo de alimentación de la ametralladora que podría decidir el destino del próximo convoy. El sonido distante de los motores diésel acercándose creaba una tensión palpable en el aire matutino, como la cuerda de un violín estirándose más allá del punto de ruptura, mientras él calculaba los ángulos de tiro y rutas de escape en caso de que la emboscada fallara. Ramírez podía sentir cada latido de su corazón resonando en sus oídos como tambores de guerra, mientras se preparaba para un enfrentamiento que simbolizaba la lucha mayor entre dos filosofías militares completamente opuestas. Weber caminaba entre las ruinas de un depósito de combustible alemán que había sido destruido por sabotadores franceses trabajando en coordinación con los convoyes estadounidenses, donde el olor acre de diésel quemado se mezclaba con el dulce y nauseabundo aroma a madera carbonizada. Las evidencias esparcidas por el lugar confirmaban sus peores temores. El Red Ball Express había evolucionado más allá de una simple operación logística, transformándose en una red de inteligencia que coordinaba ataques de resistencia contra objetivos estratégicos alemanes. Trozos de metal retorcido y fragmentos de equipo militar se esparcían por el suelo como dientes arrancados de la boca de un gigante moribundo, cada escombro representando una pieza más del rompecabezas logístico alemán que se derrumbaba sistemáticamente. Sus manos temblaban al examinar documentos parcialmente quemados que revelaban cómo los estadounidenses habían transformado a cada conductor de camión en un agente de inteligencia informal, recopilando información sobre las posiciones alemanas durante sus viajes por las carreteras ocupadas. Weber finalmente comprendió que no estaba enfrentando solo una operación militar, sino un organismo vivo que crecía y se adaptaba, aprendiendo de cada ataque alemán y volviéndose más resiliente con cada intento de destrucción. Von Albrecht recibió la noticia final que confirmaría definitivamente la superioridad logística estadounidense. Las fuerzas de Patton habían roto las últimas defensas alemanas significativas en Francia, alimentadas por un flujo constante de suministros que el Red Ball Express mantenía funcionando 24 horas al día como una arteria principal bombeando vida al corazón de la máquina de guerra aliada. El general sintió que sus piernas flaqueaban cuando comprendió que toda su carrera militar, construida sobre los principios de maniobra y combate directo, se había vuelto obsoleta ante una fuerza que había transformado la logística en el arma más letal del arsenal estadounidense. Sus manos, acostumbradas a planear movimientos de divisiones blindadas a través de mapas tácticos, ahora temblaban incontrolablemente al sostener informes que describían la impresionante velocidad del avance aliado, alimentado por miles de camiones que funcionaban como venas y arterias de un organismo militar completamente nuevo. El sonido de su respiración pesada resonaba por el búnker vacío mientras contemplaba la magnitud de la revolución que estaba presenciando, donde soldados comunes conduciendo vehículos civiles se habían vuelto más decisivos para el resultado de la guerra que los generales experimentados comandando divisiones de élite. Von Albrecht finalmente entendió que la Segunda Guerra Mundial no se recordaría por las batallas brillantes o las maniobras geniales, sino por la capacidad estadounidense de transformar la guerra en una operación industrial donde cada camión representaba otro paso hacia la victoria inevitable. «No necesitan derrotarnos en los campos de batalla», murmuró von Albrecht a las paredes silenciosas del búnker. «Simplemente nos están ahogando con eficiencia». Jenkins finalmente colisionó con los límites de la resistencia humana en una carretera rural cerca de Reims, donde su camión patinó en una curva mojada por la lluvia y volcó en un campo de remolacha, esparciendo cajas de munición como confites mortales por la tierra embarrada de Francia. El dulce olor de la sangre se mezclaba con el penetrante aroma a combustible derramado, mientras él permanecía suspendido cabeza abajo por el cinturón de seguridad, sintiendo cada gota de su energía vital deslizándose lentamente como arena de un reloj de arena roto. Sus ojos turbios distinguían vagamente las siluetas de otros conductores corriendo hacia él, sus voces sonando distantes e irreales como ecos que llegaban del fondo de un pozo profundo, mientras manos gentiles lo liberaban de los escombros y lo cargaban hacia una camilla improvisada. La textura áspera de la lona militar contra su piel herida contrastaba con la suavidad de los vendajes que los médicos soldados aplicaban a sus heridas, cada toque representando cuidado humano en medio del caos mecánico de la guerra moderna. Jenkins sabía que había cumplido su parte en una operación histórica, conduciendo hasta el límite absoluto de sus fuerzas para mantener funcionando la máquina logística que estaba redefiniendo el concepto de victoria militar, transformando a conductores comunes en héroes silenciosos cuyas contribuciones nunca aparecerían en los libros de historia.
Clark colapsó completamente cuando se dio cuenta de que había coordinado con éxito la entrega de más de 500,000 toneladas de suministros a través del Red Ball Express, un logro logístico sin precedentes en la historia militar que había transformado permanentemente la naturaleza de la guerra moderna. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras firmaba los informes finales, cada número representando no solo estadísticas frías, sino vidas estadounidenses salvadas y batallas ganadas a través de la capacidad de mantener a los soldados alimentados, armados y equipados en las condiciones más adversas imaginables. El olor a tinta fresca se mezclaba con el aroma de su propio sudor seco, mientras contemplaba los mapas donde las rutas rojas trazaban una compleja telaraña a través de la Francia liberada, cada línea representando miles de viajes peligrosos realizados por hombres valientes conduciendo camiones comunes. Lágrimas de agotamiento y orgullo caían por su rostro sucio mientras finalmente comprendía la magnitud histórica de lo que habían logrado. Transformar la logística en un arma tan letal como cualquier tanque o bombardero, demostrando que las guerras modernas se ganan tanto en las líneas de producción como en los campos de batalla. Clark sabía que había participado en una revolución militar que sería estudiada durante décadas, donde los tenientes de suministros se convirtieron en tan importantes como los generales comandantes, redefiniendo completamente la jerarquía tradicional del poder militar. Ramírez sobrevivió a 17 emboscadas alemanas durante los 4 meses de operación del Red Ball Express, acumulando cicatrices que marcaban su piel como un atlas personal de la guerra en Europa, cada marca representando un momento donde la muerte estuvo a pocos centímetros de terminar su participación en la historia. Sus manos, permanentemente manchadas por la grasa de las armas y la sangre de compañeros heridos, temblaban levemente cada vez que escuchaba el sonido de motores diésel, un reflejo condicionado que lo acompañaría por el resto de su vida como recuerdo de los meses en los que vivió al límite entre la valentía y el terror absoluto. El olor a pólvora se había convertido en parte permanente de su piel, mezclándose con el aroma de cuero gastado y metal oxidado que definía su existencia durante la operación más peligrosa y exitosa de la guerra. Sus ojos, antes brillantes con la confianza de la juventud, ahora portaban la profundidad sombría de alguien que había visto demasiado, aprendido demasiado sobre la capacidad humana tanto para el heroísmo como para la brutalidad. Ramírez sabía que había ayudado a escribir un capítulo crucial de la historia estadounidense, protegiendo convoyes que literalmente alimentaron la victoria aliada, transformando cada bala que disparó en defensa de los conductores en una contribución directa para la liberación de Europa. Weber pasó los últimos días de la guerra quemando documentos que revelaban la extensión completa del fracaso alemán en comprender y combatir el Red Ball Express, cada papel consumido por las llamas representando más una evidencia de la superioridad logística estadounidense que redefinió permanentemente los principios de la guerra moderna. El olor acre del papel quemado se mezclaba con el dulce aroma de su propia derrota, mientras contemplaba las cenizas que contenían décadas de doctrina militar alemana, tornada obsoleta por la capacidad estadounidense de transformar camiones civiles en armas estratégicas. Sus manos, que habían escrito informes alertando sobre la creciente amenaza de los convoyes estadounidenses, ahora temblaban al destruir pruebas de cómo los alemanes habían subestimado sistemáticamente la revolución logística que se desplegaba ante sus ojos. Fragmentos de mapas y fotografías aéreas flotaban como confites funerarios a través del denso humo, cada pedazo carbonizado representando otra oportunidad perdida de reconocer que la guerra había evolucionado más allá de los conceptos tradicionales de combate directo. Weber sabía que había sido testigo del nacimiento de una nueva era militar, donde la capacidad industrial determinaría victorias y derrotas mucho más que la genialidad táctica o la valentía individual, una lección que le costó al Reich alemán su existencia como potencia mundial. Von Albrecht escribió sus memorias finales en una celda de prisión aliada, donde el sonido distante de camiones estadounidenses transportando suministros para la reconstrucción de Europa resonaba a través de las barras de hierro como una sinfonía de la derrota alemana y el triunfo de la logística sobre la estrategia tradicional. Sus manos, que antes eran firmes al comandar divisiones blindadas, ahora temblaban al escribir sobre cómo había subestimado fatalmente la capacidad estadounidense de transformar la guerra en una operación industrial, donde cada camión producido representaba otro paso hacia la victoria inevitable. El olor de tinta barata se mezclaba con el aroma de concreto húmedo y desinfectante de prisión, creando una atmósfera que contrastaba dramáticamente con los búnkeres perfumados de cuero y tabaco, donde había planeado campañas que se revelarían irrelevantes ante la revolución logística estadounidense. Cada palabra que escribía representaba una confesión de cómo toda una generación de oficiales alemanes había fallado en reconocer que la Segunda Guerra Mundial se decidiría no por los principios clásicos de Sun Tzu o Clausewitz,
sino por la capacidad de Henry Ford aplicada al arte militar. Von Albrecht finalmente comprendió que había pasado toda su carrera preparándose para luchar en la guerra equivocada, mientras los estadounidenses simplemente inventaron una nueva forma de ganar conflictos a través de la superioridad logística absoluta, transformando a cada conductor de camión en un soldado más valioso que cualquier general. Ellos ganaron la guerra antes de que empezara, escribió von Albrecht en sus memorias, en el momento en que decidieron que podrían producir la victoria en una línea de montaje. Años después de la guerra, Jenkins regresó a las carreteras de Francia como veterano condecorado, conduciendo un Cadillac convertible por la misma ruta donde había arriesgado la vida transportando munición para las tropas de Patton, sintiendo una mezcla compleja de orgullo y melancolía al reconocer cada curva y elevación que algún día representaron cuestiones de vida o muerte. El olor a lavanda de los campos franceses reconstruidos se mezclaba con el aroma a cuero nuevo del interior del coche, contrastando dramáticamente con los recuerdos olfativos de diésel quemado y cordita que aún lo acosaban durante las madrugadas insones. Sus manos, ahora suaves por el trabajo de oficina en una fábrica de General Motors, acariciaban el volante cromado, recordando la textura áspera de la madera gastada que había guiado durante los meses más peligrosos de su vida, cuando cada kilómetro recorrido significaba otro paso hacia la victoria aliada. Los aldeanos franceses mayores saludaban al costado de la carretera, algunos aún reconociéndolo como el joven soldado negro que había pasado por sus aldeas transportando esperanza en una época de desesperación absoluta, sus sonrisas arrugadas representando una gratitud eterna por los hombres que transformaron camiones comunes en instrumentos de liberación. Jenkins sabía que había participado en algo mucho más grande que una operación militar. Había ayudado a probar que las guerras modernas se ganan tanto por la determinación individual como por la capacidad industrial, estableciendo un precedente que influiría en los conflictos durante el resto del siglo. Clark se convirtió en consultor del Pentágono especializado en logística militar avanzada, aplicando las lecciones aprendidas durante el Red Ball Express para desarrollar sistemas de suministro que mantendrían a los soldados estadounidenses equipados durante la Guerra de Corea y posteriormente en Vietnam. Su oficina en Washington estaba decorada con mapas de Francia marcados con las rutas históricas que había coordinado, cada línea roja representando no solo caminos a través del territorio enemigo, sino innovaciones logísticas que redefinirían permanentemente la doctrina militar estadounidense. El olor de café fuerte se mezclaba con el aroma de papel oficial y tinta de pluma, mientras revisaba propuestas para sistemas de transporte que incorporaban tecnologías imposibles de imaginar durante los días desesperados de 1944, cuando coordinaba convoyes a través de equipos de radio primitivos. Sus manos, ahora adornadas con un anillo de boda y manchadas solo por tinta de oficina, aún temblaban ligeramente cada vez que escuchaba el rugido distante de motores diésel, un reflejo condicionado que lo conectaba permanentemente con los meses en los que cada decisión logística determinaba el destino de los soldados en las trincheras. Clark sabía que el Red Ball Express había establecido principios que trascendían cualquier conflicto específico, demostrando que la capacidad de mantener a las tropas abastecidas era tan crucial como cualquier arma en el arsenal militar, una lección que guiaría las estrategias estadounidenses durante décadas. Ramírez estableció un taller mecánico en East Los Angeles especializado en reparar camiones militares convertidos para uso civil, transformando su experiencia de guerra en una carrera que honraba tanto su herencia mexicana como su servicio a los Estados Unidos durante la operación logística más ambiciosa de la historia militar. El olor de aceite de motor y soldadura se mezclaba con el aroma de tortillas que su esposa preparaba en la parte trasera del taller, creando una atmósfera que combinaba trabajo honesto con tradiciones familiares que habían sustentado a su comunidad a través de generaciones de lucha y perseverancia. Sus manos, permanentemente manchadas por la grasa que consideraba medallas de honor invisibles, trabajaban con precisión casi artística restaurando vehículos que habían servido en Europa, cada motor reparado representando una conexión tangible con los días en los que protegía convoyes que literalmente alimentaron la victoria aliada. Veteranos de todas las etnias traían sus camiones a su taller, reconociéndolo como alguien que comprendía el valor real de esos vehículos no solo como máquinas, sino como símbolos de una época en la que estadounidenses comunes se unieron para derrotar el fascismo a través de trabajo duro y determinación inquebrantable. Ramírez sabía que cada camión reparado perpetuaba el legado del Red Ball Express, manteniendo viva la memoria de una operación que demostró que la diversidad étnica y la cooperación eran fuerzas militares tan poderosas como cualquier arma convencional. Weber dedicó sus últimos años escribiendo análisis académicos sobre los errores estratégicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, enfocándose específicamente en el fracaso al reconocer y combatir efectivamente el Red Ball Express
como el ejemplo supremo de cómo los prejuicios culturales pueden cegar a los militares experimentados ante innovaciones revolucionarias. Sus memorias, publicadas por una editorial universitaria alemana, contenían confesiones dolorosas sobre cómo los oficiales del Reich habían subestimado sistemáticamente la capacidad estadounidense de transformar la logística en un arma estratégica más letal que las divisiones blindadas. El olor a tabaco de pipa se mezclaba con el aroma de libros antiguos en su biblioteca personal, donde pasó décadas estudiando operaciones militares que había presenciado del lado perdedor, tratando de comprender cómo toda una generación de estrategas alemanes había fallado al reconocer las implicaciones revolucionarias de la industrialización aplicada a la guerra. Sus manos artríticas temblaban al escribir sobre encuentros con prisioneros estadounidenses que le explicaron con simple orgullo cómo los conductores de camiones se habían convertido en héroes silenciosos de una victoria construida tanto en Detroit como en los campos de batalla franceses. Weber murió sabiendo que había documentado una de las mayores lecciones de la historia militar moderna, que las guerras futuras serían decididas más por la capacidad de producción y distribución que por la genialidad táctica, una realidad que transformaría los conflictos del siglo XX en una competencia entre sistemas industriales completos. La historia registró el Red Ball Express como más que una operación logística exitosa. Fue el momento donde América demostró que la democracia industrial podía derrotar al autoritarismo militar mediante la aplicación sistemática de la capacidad productiva transformada en poder de combate. Monumentos discretos esparcidos por las carreteras francesas marcan puntos donde los convoyes estadounidenses pasaron transportando no solo suministros, sino los valores de una sociedad que transformó la diversidad étnica y la innovación tecnológica en las armas más letales de su arsenal democrático. El rugido de los motores diésel que resonó por las carreteras de Francia en 1944 estableció precedentes que influyeron en las operaciones militares estadounidenses durante décadas, desde los puentes aéreos de Berlín hasta los convoyes de Irak, demostrando que una logística eficiente era tan importante como los soldados valientes para garantizar victorias duraderas. Cada camión que participó en la operación representó una célula en un organismo más grande, que demostró cómo las sociedades libres pueden movilizar recursos de maneras imposibles para los regímenes totalitarios, transformando la capacidad de producción en masa en una ventaja militar decisiva. El legado más profundo del Red Ball Express trascendió cualquier aspecto técnico o táctico. Probó que las guerras modernas se ganan tanto en las fábricas como en los campos de batalla, estableciendo principios que redefinirían permanentemente la relación entre la sociedad civil y el poder militar democrático. No solo movieron suministros, escribió un historiador militar décadas después, movieron todo el futuro de la guerra moderna a través de carreteras polvorientas de Francia. El Red Ball Express operó solo durante 81 días, entre agosto y noviembre de 1944, pero su impacto resonó a través de la historia militar como prueba definitiva de que una logística eficiente puede ser más decisiva que la genialidad táctica. Más de 6.000 camiones transportaron 412.193 toneladas de suministros, manteniendo vivas las ofensivas que liberaron a Francia y abrieron el camino hacia la victoria final en Europa. Los conductores, mayormente soldados afroamericanos, demostraron que el coraje y la competencia trascienden las barreras raciales, estableciendo precedentes para la integración militar que vendría décadas después. Los generales alemanes que se rieron de los camiones estadounidenses aprendieron una lección amarga. Subestimar la capacidad logística del enemigo puede ser un error fatal en las guerras modernas. El rugido de esos motores diésel aún resuena en la historia como símbolo de cómo las sociedades libres transforman recursos civiles en poder militar democrático.